Hola, buenas a todos y a todas. Hoy estamos aquí en Fútbol de Aragón con Miguel Linares. Bueno, antes que nada quería agradecer desde Fútbol de Aragón a Miguel Linares por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. La verdad que para nosotros es un placer que puedas estar aquí, que eres un auténtico ídolo para todo lo que es el fútbol aragonés y que nada, que nosotros estamos encantados de poder disfrutar de esta experiencia. Nada, un placer, muchas gracias por la invitación y pasaremos un buen rato seguro. Bueno, Miguel, pues empezamos, te quería preguntar un poco, ¿no? Repasando tu trayectoria, tu debut en Utebo, esas 2 temporadas ahí, luego te vas al filial de Zaragoza, pero mi primera pregunta es, ¿en qué momento tú sabes o tú crees que ya te vas a dedicar profesionalmente al fútbol? ¿Es ya ahí tan pronto o lo ves ya más adelante? Bueno, perdóname que te corrija, debuté en tercera división en el Fuentes y ahí sí que estuve, yo creo que 3 temporadas, una cosa así, y en Utebo estuve una. Y cuando realmente yo veo que, bueno, pues podría vivir y dedicarme al fútbol es el año del Utebo. Es en diciembre de esa temporada, no sé, llevaría 18 o 19 goles ya. Y a los equipos, bueno, pues empezaban a preguntar, creo recordar que me llamó el San Andreu de Barcelona, me llamó algún equipo de Canarias y la verdad que, bueno, pues dije, pues a ver si va a ir esto en serio. Y la verdad que desde entonces hasta hoy, bueno, pues viviendo del fútbol felizmente. Perdona por mi error, lo he leído mal antes. Bueno, y en relación a esto, ahora que también yo creo que el fútbol se va profesionalizando cada vez más en esas categorías también más modestas, quizá, ¿no? En esa tercera, segunda división, segunda B. Te quería preguntar, porque con la cantidad de gente joven de gran calidad que hay en esas categorías, ¿qué crees que falta para que acabar de dar el salto a ese fútbol ya profesional, ya totalmente profesional, ya en segunda división? ¿Qué crees que les puede faltar o sea, o qué crees que es la clave para llegar ahí? Bueno, pues constancia. Constancia porque, bueno, hoy en día, como dices, la competencia es altísima en cualquier categoría. Cada vez están mejor preparados cualquier equipo. De hecho, todos los años vemos eliminatorias de Copa del Rey, pues el Real Madrid sufriendo en Alcoy, cuando realmente no tiene nada que ver los presupuestos de unos con otros, pero al final al que le gusta el fútbol de verdad, bueno, pues se prepara muy bien, se prepara como tal. Hoy en día son atletas prácticamente en todas las categorías y es muy difícil. Constancia, creer en uno mismo. Vas a encontrar entrenadores que no, bueno, vas a ser de su agrado y no vas a jugar mucho, pero bueno, al final, si más o menos tienes lo que digo, pues una calidad mínima que tienes que tener, y sacrificio desde luego y la constancia, pues esperar la oportunidad que a no todo el mundo se la dan, o tienes que salir a buscarte la vida fuera y bueno, al final hay mucho fútbol en todo el mundo, en todo el país y la verdad es que yo he podido disfrutar de muchas ciudades gracias al fútbol. Y ahora que dices esto de que tienes que a veces salir a buscarte la vida afuera, ¿cómo son o sea, cómo es la toma de esas decisiones teniendo en cuenta también el entorno familiar? Porque al final, si estás en pareja o más mayor, ya tienes hijos o hijas, claro, eso implica muchos cambios para todas. Entonces, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo son esos momentos? Porque a veces entiendo que quizás puede haber un poco de tensión, nervios, ¿no? Sí, miedo incluso, porque bueno, siempre que vas a dar el primer paso, yo creo que la primera decisión o la primera vez que decides salir fuera es la más dura, porque yo recuerdo que fue Alcoy y bueno, pues es verdad que al principio nos costó mucho, sobre todo a mi mujer, estaba, bueno, pues en una situación, ella estaba embarazada, creo recordar, terminaba de acabar la carrera de enfermería y bueno, fue una decisión difícil que al principio, bueno, yo recuerdo estar en Alcoy y decir, bueno, acabamos este año y nos volvemos para casa, mi mujer y yo, bueno, vale, vamos a acabar este año y a ver
y hemos estado pues 11 o 12 años fuera de casa y la verdad que hemos estado muy bien. Sí que es verdad que una vez que tienes hijos y sobre todo tienen que empezar ya a ir al colegio es más difícil porque, bueno, el encontrar un colegio que sea de tu agrado, bueno, normalmente nosotros llegamos a las ciudades cuando los plazos de matrícula están completamente cerrados, llegamos Claro. en verano y pues ahí meter a los niños en el colegio es muy complicado y a partir de ahí sí que la verdad que las decisiones cuestan más, pero mientras vayas solo o con tu pareja, la verdad que puedes ir a cualquier lado, en todas las ciudades te vas a encontrar como en casa y yo ya te digo, he sido muy feliz en todas. ¿Te ponen las escuelas y así, te ponen o sea, facilidades para inscribir a los niños o sea, sabiendo, atendiéndonos a las situaciones cuando les explicas tu caso o a veces depende de la escuela? Bueno, normalmente en los colegios privados sí que es verdad que no tienes problema porque normalmente siempre suele haber plaza, pero es verdad que en los colegios públicos ya cuesta más. Nosotros sabemos que vamos a ir con ese, bueno, pues, con ese problema y en algunas ciudades pues tratan de facilitarte y en otras no. Es verdad que los clubes en ese sentido a lo mejor sí que tendrían que tener, no te voy a decir, no sé, algún convenio con algún colegio en concreto, porque es verdad que sobre todo hasta, ya te digo, habrá gente que le dé igual al colegio que vayan sus hijos, pero Claro. nosotros hemos sido muy mirados en ese sentido, hemos buscado casi siempre colegios con buenas referencias y no siempre ha sido fácil el poder meterlos. Sí, totalmente, totalmente. Al final, una cosa también es cuando estás en el fútbol de alto nivel que ganan millones, que ahí te puedes permitir lo que sea, pero a veces tampoco los colegios privados supongo que también pueden llegar a ser muy caros, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. y te quería, bueno, y ahora hablando un poco de las experiencias fuera de tu Aragón natal, te quería hablar de yo creo que, bueno, donde quizás mejor recuerdo dejaste, que es allí en Oviedo, ¿no? En el Tartiere. ¿Qué significa que esa ciudad para ti? Bueno, para mí, para mi familia, es nuestra segunda casa. La verdad es que Oviedo para nosotros y Asturias en general, pero es verdad que Oviedo en concreto, para nosotros es nuestra segunda casa. Estuvimos allí 4 años súper felices, en los que las cosas nos salieron muy bien, teníamos la vida hecha, mi mujer trabajaba en el hospital, la verdad que teníamos todo hecho, los niños en el colegio, nos iba muy bien. Y cuando nos fuimos fue, bueno, pues uno de los momentos más duros de mi carrera, sin duda, porque, bueno, dejar atrás, mi hijo pequeño llegó con 6 meses, se fue con 5 años prácticamente, tenía todos los amigos allí, mi hija mayor se fue con 9 años y, bueno, pues ya cambiar a los niños, hacerles que abandonen, por decirlo de alguna manera, a sus amigos de tantos años, bueno, cuando eres pequeño la verdad que ya te cuesta cuando eres mayor, así que cuando eres pequeño, bueno, pues la verdad que son momentos emocionalmente muy duros, pero bueno, siempre podemos volver a Oviedo. Hace poco estuve y estuvimos y la verdad es que es una maravilla el volver y ver a tanta gente, tantos amigos que te quiere, que te aprecia y que bueno, que tú sientes lo mismo. Y ahora cuando vas a Oviedo, porque esa es otra pregunta que te quería hacer, ¿la gente te sigue reconociendo parando por la calle, Sí, mostrando su cariño? sí, 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 sin duda, porque bueno, estuve en el derby, en el Oviedo Sporting, en el último que hubo, no sé si fue en octubre, y estábamos allí esperando llegar al autobús del equipo como un aficionado más, y eso estaba abarrotado de gente, la gente me vio que estaba allí, y bueno, y empezaron todo el mundo a corear mi nombre, y mira, se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo, porque son momentos inolvidables que la gente, a pesar de hacer ya varios años que no estoy allí, me sigue recordando como si estuviera allí, me dan el mismo cariño y la verdad que eso es algo impagable. Pues sí, la verdad que eso sí, porque yo lo vi, bueno, en plan, evidentemente yo nunca he llegado a nada en el fútbol, ¿no? Pero a veces simplemente un aplauso de una grada de un campo en el que hay 50 personas ya te hace ilusión, pues no, ya imagino, o sea, no me puedo imaginar lo que tiene que ser recibir eso en un estadio tan importante como el Tartiere. Y en la etapa esa en Oviedo, ¿la definirías como el mejor momento deportivo de tu carrera? Sí, sí, porque todo, yo creo que todo
se dio entre, bueno, pues deportivamente me salieron las cosas muy bien y, y al equipo le fueron muy bien las cosas, personalmente también nos fueron muy bien, yo creo que todo salió a pedir de boca. Es verdad que era un paso arriesgado porque yo llevaba muchos años en segunda división y fue bajar a Sanda B y me la jugué porque en vez de hacer 30 goles y subir, si bueno, pues hubiera hecho 12 y no subimos, pues igual no hubiera jugado más en segunda división. Bueno, me la jugué y la verdad es que me salió muy bien. Y esa comparación en esos hat-tricks que conseguiste de manera consecutiva que ahí hubo un momento, ¿no?, que te comparaban un poco con Cristiano por el momento de forma tuyo. ¿Tu gente más querida te sigue haciendo bromas con ese aspecto o cómo está el tema ese? No, yo sí que es verdad, lo decía en el momento. Había veces que me daba hasta vergüenza porque la comparación Claro, ya, ya. es una torrada, porque comparar a Cristiano con un jugador que está en ese momento en segunda vez, es verdad que a nivel nacional éramos los que más goles llevábamos así en categorías profesionales, pero ya lo decía en ese momento, a mí me parecía bonito por un lado, pero por otro lado me daba vergüenza porque yo veía que no, la comparación no tenía ningún sentido. Y bueno, ahora cambiando un poco ya, un poco a o sea, hemos hablado de esta situación maravillosa, ¿no?, allí en Oviedo, y te quería hablar de un poco de otra situación un poco más peleaguda, y equiparándola un poco con la situación que está viviendo el Lleida Esportiu ahora actualmente, en esa segunda RFEF, en tu paso por el Reus, que también viviste momentos donde el Reus estaba pasando por situaciones muy delicadas. ¿Cómo viviste esa experiencia o qué nos puedes contar un poco de lo que puede estar sintiendo el jugador que está en el Lleida Esportiu y que vive esta situación? Bueno, pues la verdad es que son momentos difíciles porque, bueno, es evidente que tú eres futbolista y una vez que empieza el partido, pues intentas olvidarte de todo, pero yo siempre le he dicho, en el momento que te falta tu sueldo, que, bueno, pues que tienes problemas para llegar a fin de mes, que ves que no puedes pagar el alquiler o lo que sea, bueno, no todos somos Cristiano Ronaldo y tenemos millones en el banco. Bueno, pues la verdad es que se pasa muy mal. Es verdad bueno, que siempre se intenta tener toda la paciencia posible para tratar de arreglar o de que el club, mejor dicho, solucione el problema, pero hay casos bueno, que se ve que el final pinta mal. El caso del Reus, bueno, pues por desgracia, por una mala gestión, un club de segunda división que estaba prácticamente saneado, pues Ujú. a los 2 o 3 años pues destapó un agujero muy grande por hacer lo que digo, una mala gestión. Al final lo pagan siempre los mismos, los socios, y en ese caso, bueno, pues lo sufrimos también los futbolistas y nuestras familias, evidentemente. Lo que pasa es que a veces, ¿no?, el dicho ese que dicen que no hay mal que por bien no venga, esa situación en el Reus al final te permitió llegar al Real Zaragoza, eh, que bueno, que yo creo que para ti era un sueño, ¿no? Creo que lo has dicho más de una vez. Y te quería preguntar por qué sentiste en el primer momento en el que pisaste el césped de la Romadera como jugador. Bueno, pues una alegría inmensa, la verdad que siempre lo digo, siempre me quedaré cuando debuto en Las Palmas y escucho por megafonía cambio en el Real Zaragoza, se marcha tal, entra Miguel Linares. Para mí eso era una frase que había escuchado muchas veces y que bueno, nunca había pasado con el nombre del Real Zaragoza y que bueno, se me grabó a fuego, y tanto eso como otros muchos momentos muy bonitos que he podido vivir en estos 2 años que estuve en el club. Y al final fue eso, cumplir un sueño. Después de prácticamente una carrera entera, de llegar con 36 años, bueno, pues yo pensaba que ya no pasaría ese tren y al final pues pasó y la verdad que lo disfruté mucho. Y ese gol al Lugo, ¿no?, que a veces lo describes como el gol más especial para ti. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tienes la camiseta con la que metiste el gol, las botas o algo guardado? ¿O cómo va eso? Sí, tengo la camiseta. Bueno, pues un momento especial. En mi carrera, por suerte, podía hacer muchos goles, pero sí que es verdad que con la camiseta del Zaragoza, bueno, pues era mi primer gol y, como he dicho muchas veces, era la camiseta que siempre había querido lucir, que siempre había querido defender y, bueno, como he dicho alguna vez, me llegó a los 36 años, pero yo creo que eso me hizo valorar más la situación, donde llegaba,
el peso de esa camiseta, la historia que había detrás, me hizo ser muy consciente de lo que tenía entre manos y lo disfruté mucho, ya te digo, desde el primer día hasta el último. Y ahora repasando un poco ya más la actualidad, ¿qué significa para ti la retirada del mundo del fútbol, ¿no? Después de estar ligado tantísimos años a este deporte? ¿Cómo lo vive Miguel Linares? Bueno, pues ha sido forzada, ¿no? Ujú, Porque después de una lesión en la que en principio, bueno, pues ya tenía experiencia, porque en Elche me pasó en 2 ocasiones ujú, y fue, bueno, pues operarme y empezar la recuperación y poco a poco, a los 6 7 meses estaba compitiendo y no tenía ningún problema. Es verdad que cuando me operan en esta, bueno, pues me dicen que aparte del cruzado también me había dañado el cartílago, que era una lesión importante, pero bueno, en principio no le quisimos dar más importancia de la que tenía y cuando tuve que volver a correr a los meses, bueno, pues veía que era imposible, me tuvieron que volver a intervenir y bueno, yo creo que al final, bueno, pues es una decisión forzada. Es verdad que a mí me pilla en una situación que no estás en el fútbol profesional y eso me ha hecho estar, bueno, pues más de un año yo solo en un gimnasio aparte del equipo, porque las instalaciones son las que son en estas categorías. ujú. Y yo lo digo que por un lado creo que he tenido suerte en ese sentido porque no he pasado de estar todos los días con mis compañeros a de repente ya no estar con ellos. O sea, mi Ya. vida más o menos es la misma, yo sigo yendo al gimnasio. Es verdad que antes iba a los 5 de lunes a viernes todos los días, pues ahora ya voy 2 o 3 días y bueno, pues te relajas un poco porque, bueno, pues tampoco, siendo que ya no soy futbolista profesional, tampoco voy a estar los 5 días de la semana allí y bueno, tengo otras cosas también que hacer y bueno, es verdad que ya te digo que el gimnasio tengo que seguir por el bien de mi futuro, pero a otro nivel ya. Y ahora pensando ya en planes de futuro, ¿piensa Miguel Linares en estar algún día en algún banquillo? Bueno, pues algún día no lo sé, hoy por hoy no. La verdad que tengo el título de entrenador nacional, pero no, bueno, no, ahora mismo no estoy pensando en eso, más que en desconectar un poco. Sí que es verdad que me gustaría seguir dentro de un tiempo vinculado al mundo del fútbol, no sé en qué ámbito ni de qué forma, pero hoy por hoy no estoy pensando en estar en un banquillo. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Como ya te he dicho, para mí ha sido un placer poder compartir este rato contigo y bueno, desearte todo lo mejor en el futuro, sea, lo que venga y un abrazo muy grande. Nada, muchas gracias a ti por la invitación, el placer es mío también y bueno, ya sabes dónde me tienes para cualquier otra cosa. Un abrazo.